El podcast de Javier Fernández Aguado, una producción de Intelivoz. Entender a Vladimir Putin a la luz de Entrevista a Stalin. Calar intelectualmente a Vladimir Putin es un reto ineludible para comprender la política internacional contemporánea. Presidente de Rusia durante más de 2 décadas, Putin ha reconstruido el poder del Estado ruso, ha redefinido su papel geopolítico y ha instaurado un modelo autoritario que despierta admiración y rechazo. Para analizar esta figura compleja, el libro Entrevista a Stalin aporta herramientas conceptuales. Centrado en Iósif Stalin, el texto identifica patrones de poder, liderazgo y cultura política rusa que facilitan descifrar el comportamiento del actual presidente ruso. No he escrito una obra histórica convencional, sino un análisis del liderazgo extremo. Mi objetivo no es justificar ni condenar al dictador soviético, sino comprender cómo cavila un individuo que concentra el poder, cómo racionaliza sus decisiones y cómo construye su legitimidad. Aplicar este enfoque a Putin permite ir más allá de la observación coyuntural y situarlo dentro de una tradición política y psicológica profunda. Uno de los primeros paralelismos que emergen desde Entrevista a Stalin es la concepción del Estado como un ente superior al individuo. En la lógica stalinista, el Estado organiza la vida política y define el sentido mismo de la existencia colectiva. Putin, aunque opera en un contexto histórico y financiero distinto, comparte esta visión. Su discurso insiste en la necesidad de un Estado fuerte, centralizado y capaz de imponer orden frente al caos de la década de los 90. La limitación de libertades individuales no la visualiza como un abuso, sino como un sacrificio insoslayable para garantizar la estabilidad nacional. Siempre, por supuesto, a costa de terceros. En mi libro explicito que Stalin concebía el poder como una lucha permanente. No existía la neutralidad ni la cooperación desinteresada. Todo actor era potencialmente un enemigo. Esa mentalidad de cerco es clave para entender la política de Putin. Su relación con Occidente, caracterizada por la desconfianza, responde a una lógica paredaña. Putin interpreta la expansión de la OTAN y las críticas internacionales como amenazas nucleares al Estado ruso. Al igual que Stalin, su liderazgo se construye sobre el apotegma de que Rusia se halla cercada por adversarios y debe defenderse de manera preventiva. Otro elemento central en Entrevista a Stalin es el uso del miedo como herramienta de gobierno. Stalin no solo infundía terror, sino que institucionalizó la incertidumbre. Cualquiera podía convertirse en sospechoso. En Putin, el terror masivo no adopta la modalidad de purgas generalizadas, pero sí existe una política deliberada de intimidación selectiva. Opositores encarcelados, medios controlados, empresarios disciplinados y paradigmas visibles de castigo cumplen una función similar: marcar los límites de lo permitido y disuadir la disidencia sin acudir a una represión total. Stalin fue un dirigente eficaz en términos organizativos, carente de límites éticos. Putin, por su parte, se presenta como un pragmático, calculador y orientado a resultados. Se ha rodeado de élites leales, muchas procedentes de los servicios de seguridad, y ha construido un sistema político donde la fidelidad pesa más que la competencia. Como recuerdo, en Entrevista a Stalin, el dictador georgiano no buscó colaboradores brillantes, sino subordinados confiables que no cuestionasen la autoridad. El libro detalla la relevancia del relato legitimador. Stalin se presentaba como el continuador de Lenin y el protector de la revolución. Putin, por su parte, ha construido un discurso basado en la restauración de la grandeza rusa, combinando elementos del pasado soviético y del imperialismo zarista. Los líderes autoritarios necesitan apalancar con sentido histórico sus decisiones, incluso las más controvertidas. Para Putin, las intervenciones militares y el control interno
se justifican como actos ineludibles para rectificar humillaciones históricas y defender la identidad nacional. Stalin quedó atrapado por su propia paranoia, incapaz de confiar y condenado a un aislamiento creciente. Este rasgo ayuda a entender la evolución de Putin en los últimos años. A medida que su permanencia en el poder se prolonga, su círculo se reduce y su visión del mundo parece cada vez más rígida. El poder, lejos de ofrecer seguridad, tiende a reforzar la suspicacia, un patrón que en mi libro identifico con claridad. Entrevista a Stalin invita a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva y las estructuras que sostienen al número uno. Putin, como Stalin, no gobierna solo. Su sistema se apoya en una burocracia, unas élites económicas y unos aparatos represivos que reciben del régimen estabilidad y beneficios. Entender a Putin reclama analizar el ecosistema que lo rodea. Aunque Stalin y Putin pertenecen a épocas distintas y operan bajo contextos desiguales, Entrevista a Stalin ofrece claves fundamentales para comprender el estilo de gobierno de Vladimir Putin. El énfasis en el Estado fuerte, la desconfianza estructural, el uso del terror, la construcción del relato histórico y la concentración del poder son elementos comunes que permiten interpretar la lógica interna del putinismo. Lejos de equiparar ambos regímenes, vislumbra patrones que se reiteran en la historia rusa. Figuras como Putin resultan más comprensibles cuando se analizan desde una perspectiva histórica y no solo desde la coyuntura política. El podcast de Javier Fernández Aguado, una producción de Intelivoz.